Estamos en una temática sobre las cartas. Antes explicamos sobre las cartas de la prisión. Ahora estamos hablando de las cartas a las iglesias de Asia, que se ha titulado Cartas del Cielo, mensaje de Cristo para la iglesia de hoy. Hemos ya pasado por 6 mensajes a las iglesias, 6 de las 7. Hoy día vamos a hablar de la iglesia tibia. A muchos les gusta la tibieza, al Señor no. Un llamado urgente a la renovación y al fervor espiritual. En todas estas cartas que hemos visto, está representada la iglesia, cualquier iglesia, esta iglesia y cualquier iglesia de todos los tiempos y de todos los lugares, o de todas las épocas también. La iglesia, cualquiera iglesia, está total o parcialmente representada, o más bien deberíamos decir no representada, porque eso suele corresponder al término que usan los dispensacionalistas. No les voy a explicar la palabra, pero ellos son un grupo de personas que han dividido los años de la historia en tiempos, ciertas épocas que le llaman dispensaciones, y le achacan o le aducen que cada iglesia de estas cartas representa una época de la historia de la iglesia. No es así. Bueno, pero no vamos a entrar en esa discusión, solamente queremos decir más bien, cada una de estas cartas o cada iglesia de todo tiempo está parcialmente retratada allí. En cualquiera de las cartas o cualquiera de los consejos o cualquiera de las reprensiones o cualquiera de los comentarios, de las advertencias, de las amonestaciones que el Señor hace a estas iglesias, o incluso de los reconocimientos que hace, digo, en todos ellos, en cualquier iglesia puede estar parcial o totalmente representada. O incluso con varias de estas cosas de las distintas iglesias, alguna iglesia puede sentirse ahí retratada en forma parcial. Y estos mensajes para estas iglesias, por supuesto, nosotros sabemos, por eso lo dice el título de nuestra serie, son mensajes para la iglesia de hoy y para esta iglesia y para cualquier iglesia de hoy. Por eso decimos, este es un mensaje actual. Pero no solo es un mensaje actual, es un mensaje urgente. Es un mensaje necesario para estimular, para corregir, para reforzar, para amonestar o para advertir sobre diversos aspectos de la vida de la iglesia. Y aún más, no debemos pensar en la iglesia como algo etéreo o algo externo a cada uno de nosotros, como para cada uno de nosotros, individuos que formamos la iglesia. Porque tú eres la iglesia, porque yo soy la iglesia. Porque cuando el Señor le escribe a la iglesia de Éfeso, me está escribiendo a mí, le está escribiendo a usted. Y entonces cuando el Señor habla de estos diversos aspectos que enfrentan cada una de estas iglesias, nos está diciendo a cada uno de nosotros: tú eres así, tú eres esto otro, tú estás dejando tu primer amor. Tú estás permitiendo que ciertos individuos que están enseñando cosas distintas se metan en tu mente, se metan en tu corazón, se metan en tu vista. Y no te estás dando cuenta cómo ellos están controlando tu vida. Esas advertencias que ha hecho en las cartas anteriores y como las que veremos hoy día, debemos pensarlas, no son para la iglesia. Como cuando alguien dice, la iglesia no evangeliza, o la iglesia no hace actividad social, o la iglesia esto o lo otro. ¿Y quién es la iglesia? Usted es la iglesia, yo soy la iglesia. Entonces cuando yo estoy diciendo la iglesia, debiera decir yo
Iglesia, no hago esto, no hago aquello. Porque como hemos dicho otras veces, y no es frase mía, la iglesia no es más que la suma de lo que somos cada uno de los que la conformamos. Por eso decimos este mensaje es un mensaje urgente, actual, plenamente vigente. En todas ellas se identifica el remitente, que se identifica a sí mismo con algunas de las características, como vimos la primera vez que predicamos sobre esta serie, que después aparecen mencionadas a través del relato del Apocalipsis. El que tiene las estrellas, el que tiene el candelabro el que tiene el candelabro y anda entre los candelabros, etcétera, y una serie de cosas, el que tiene la estrella de David, el que tiene las llaves del reino, etcétera. Así se identifica el remitente, que no es otro que el alfa, el omega, el principio, el fin, el primero, el último, el Señor Jesucristo, el Señor de la iglesia. Él se identifica a sí mismo y con algunas de estas características especiales. Y Él en todas las cartas insiste en algo, repite algo a cada una de las iglesias y nos dice a nosotros también hoy: yo conozco tus obras. Yo conozco tus obras. Y en todas el Señor usa, además, como característica, el conocimiento, si es el Señor, ¿cómo no lo va a tener, no? De lo que es la ciudad y el entorno, o la región, o la población en la cual está inserta la iglesia, para aplicarlo en su enseñanza o en su corrección a la iglesia. Y aquí es muy evidente, lo vamos a ver hoy. La Odisea era una ciudad que quedaba entre rutas comerciales, confluían tres importantes rutas y estaba cerca de otras ciudades de la región que la hacían muy importante en el tráfico y también en la influencia. Era una ciudad rica, opulenta. Su gente era opulenta. Era una ciudad satisfecha de sí misma y de sus virtudes y de su riqueza. La iglesia de la Odisea se fue amoldando a ello, se fue acomodándose como transformándose en una iglesia que, según lo que se nos presenta aquí, una iglesia floja, sin carácter, mimetizada con el mundo que la rodea, adquiriendo las características de la ciudad en la que está inmersa, sintiéndose satisfecha de sí misma, orgullosa de su prosperidad económica y de sus miembros ricos. La ciudad de la Odisea se destaca por 4 características que el Señor usa para su amonestación y advertencia y llamado a esta iglesia de la Odisea. Era una ciudad en que había un centro, era como un centro financiero, bancario, donde había gran actividad económica. Ellos eran tan ricos que no sentían necesidad de nada, eran autosuficientes. La segunda característica de esta ciudad es que era una ciudad que tenía industrias muy reconocidas de tejido, donde en particular había el destaque de lo que era el desarrollo de una lana negra por ovejas que ellos criaban especialmente y que manejaban su lana en el comercio. Y la ciudad se sentía orgullosa de la lana que producía. Cuando leía esto yo pensaba, es como la ligua, ¿no? Usted piensa en la ligua y piensa en 2 cosas, los dulces y los tejidos. ¿Sí o no? Era una ligua antigua, ¿no? Estaba orgullosa de los tejidos que ella producía. Pero era también un lugar con desarrollo de un centro o un lugar de atención de salud médico de importancia.
Ellos habían logrado desarrollar una escuela de medicina y ellos habían desarrollado allí algunos ungüentos que eran, para la época, considerados casi milagrosos, tanto para el oído como para los ojos. Ellos usaban un polvo especial por el cual, de la zona, hay un polvo que se llama polvo frigio, para hacer un colirio, para echarse en los ojos. Y que era el remedio más importante, al parecer, de la ciudad. Y también, en cuarto lugar, esta ciudad, aparte de ser un centro financiero, de tener esta industria de los tejidos, de tener desarrollo de la medicina curativa, era un centro donde habían aguas termales. Era una región que estaba formada por 3 ciudades, en las cuales una de ellas, Colosas, tenía una fuente de aguas frías. Y Herápolis, que era otra, tenía fuentes de aguas calientes, y ambas eran curativas. Y a la Odisea llegaban las aguas y llegaban aguas tibias, que no podían ser usadas aparentemente y que además eran imbebibles. Es como cuando usted está muerto de calor, ¿cierto? Y quiere tomarse una Coca-Cola, así bien helada, y le dan un vaso de Coca-Cola y está tibio, intragable. Así eran esas aguas. Tal vez seguramente con algunos minerales y algunas cosas que la hacían bebestible, desde el punto de vista de bebestible, muy poco tolerable, ¿no? Y si eran tibias, más desagradable. Esas imágenes usa el Señor para ilustrar lo que era y contrastar lo que era la vida de esta iglesia. Y el Señor hace un diagnóstico terrible de esta iglesia. Yo conozco tus obras, le dice, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, estoy a punto de vomitarte. Eso quiere decir, estoy a punto de vomitarte de mi boca. El Señor identifica aquí una falla en el fervor espiritual de esta iglesia. Note algo que no podemos perder de vista. El Señor no le está escribiendo a quienes no conocen de lo que Él está hablando. No solo lo que se refiere a la ciudad, del agua termal, sino que está escribiéndole a la iglesia. A la iglesia, a supuestos creyentes. Y por eso Él le está reprochando. No eres frío ni caliente. Esa tibieza me repugna. Esa tibieza me provoca el deseo de vomitarla. En la vida cristiana podemos decir que existen estas 3 temperaturas espirituales, ¿no? Un corazón ardiente. Cuando los discípulos de Emaús van con Jesucristo y el Señor les habla sobre las Escrituras, ellos vuelven a contarle a los discípulos, no ardía nuestro corazón en nosotros cuando Él nos hablaba de las Escrituras. Un corazón ardiente por la palabra y por el Señor. Pero también puede haber un corazón frío, aquel en que le hablan y es como lo que estuvieran hablando a las piedras. El joven rico, el Señor le dice, mira, todo esto que haces es muy bueno, pero anda, ven lo que tienes, dale a los pobres y ven y sígueme. Y él se fue triste porque amaba más las riquezas que al Señor. Y un corazón tibio, este que describe aquí, eres tibio. El nivel espiritual está en conocimiento de la iglesia, está en conocimiento del Señor. Fíjese que en esta nota, en esta carta, no se informa nada sobre tentación, sobre persecución, sobre negación, sobre apostasía, sobre infiltrados en la iglesia, sobre enemigos que están persiguiendo y acosando a la iglesia, como en las otras cartas. Aparentemente una iglesia que estaba en paz consigo mismo, porque estaban muy conformes en las posiciones que estaban, y en paz con la sociedad, porque ellos se habían mimetizado con su sociedad.
No tenían un discurso de pelea con la sociedad. No estaban rompiendo los moldes de la sociedad en la que estaban inmersos. Y por lo tanto vivían en paz. Nadie los perseguía. Nadie los acosaba. Y nadie quería infiltrarlos. ¿Para qué? Si estaban muy tranquilitos allí como estaban. Déjenos conformes nomás aquí, total. No molestamos a nadie y nadie nos molesta a nosotros. Pero a esa iglesia, que tampoco tenía un problema teológico, porque podía haber sido ortodoxa en su evangelio, en su conocimiento de lo que tenía del Señor, en la doctrina. Ni tampoco tenía un problema moral, no es acusada de estar ahí en un pecado flagrante. No había falsos maestros, no había herejía. Sin embargo, en la iglesia lo que había era una falta, una carencia de fervor espiritual, una carencia de consagración al Señor. La vida de la iglesia era indefinible, era apática, indiferente, tibia, como la describe el Señor, que causaba náuseas. Estaba acomodada, estaba tranquila. Su problema no era la herejía, su problema era la apatía. No vibraba con nada, no se preocupaba de nada, no sufría por nada. Por cierto, no queremos decir aquí que una iglesia ferviente es una iglesia que mete bulla y que hace todo tipo de escándalo por supuestamente una actitud cúltica. No es eso lo que está queriendo decirnos el texto. La iglesia ferviente no tiene por qué mostrarse de una manera así externa como aquella, sino que con vidas en su interior consagradas y ardientes al Señor, porque el fervor no debe transformarse o confundirse con el fanatismo o con una pseudo espiritualidad llevada al extremo de manifestaciones externas o estáticas que más bien parecen un contagio y un manejo de emociones o una emocionalidad que efectivamente la acción del Espíritu del Señor. El entusiasmo es una parte esencial del creyente y del cristiano. Y no debemos tener miedo nosotros de las emociones que nos provoca la relación con el Señor y el servicio al Señor en la iglesia. Tenemos que tener cuidado con el emocionalismo, tenemos que tener cuidado con el manejo de las emociones, con el ponerlas en primer lugar como lo esencial, como la evidencia de que en mí actúa el Espíritu. No es así lo que la palabra nos enseña, pero debe haber ciertamente algo que nos mueve desde adentro y que es la obra del Señor en nosotros. Eso es el fervor que nos pide. Y el Señor identifica, fíjese aún más, dice que es mejor un frío, es decir, hasta un incrédulo, un escéptico, una persona que está absolutamente ajena de la fe, que un creyente tibio. La hipocresía que está reflejada, ilustrada claramente por el Señor, por ejemplo, en el espíritu fariseaico, al Señor le remueve su estómago, le da náuseas. Aquellos que aparentan santidad, pero en realidad por dentro, dice él, son sepulcros blanqueados. Son por fuera sepulcros, pero por dentro están llenos de podredumbre. Una persona tibia espiritualmente es una persona que tiene un contraste o una contradicción o una inconsecuencia, podríamos decir, entre lo que dice y lo que piensa ser, por un lado, lo que cree ser y lo que realmente es y hace de otro. Ser tibio es ser ciego a la verdadera condición que se tiene. Es como
el fariseo y el publicano en la lectura que leímos antes de las ofrendas. El uno decía: te doy gracias, Señor, porque mira que soy bueno. Doy diezmo todo lo que gano, ayuno 2 veces a la semana, hago esto, hago lo otro, mira que soy bueno. Y no soy como este que está allá. Y ese que está allá está diciéndole al Señor: sé propicio a mí, pecador. Y el Señor concluye diciendo: ese que estaba allá despreciado, ese fue justificado y no el otro, que se ensalzaba a sí mismo. Cuando alguien está viviendo esta tibieza espiritual y está conforme con el estado que está y que cree ser más de lo que es o cree estar viviendo una irrealidad, por cierto, no es capaz de darse cuenta por sí mismo, es ciego a ello. Y en esta autoconfianza de esta iglesia, que era una autoconfianza falsa, el Señor identifica varias cosas. Le dice: tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. La Odisea se consideraba rica y ella era pobre. Así como Sardis, ¿se acuerdan? Lo vimos hace un par de domingos, se consideraba viva y estaba muerta. Esmirna se consideraba pobre y era rica. En fin, el Señor siempre presenta estos contrastes para confrontar a las iglesias con su realidad. Y a esta iglesia era una iglesia que estaba muerta o estaba a punto de morir, de ser vomitada por el Señor. Era una iglesia tibia porque tenía una ilusión que ella alimentaba respecto a sí misma. Ella se creía tenerlo todo. Ella se creía autosuficiente. Ella tendía al autoengaño porque se valoraba a sí misma y no lo que el Señor esperaba de ella. Pero también la autosatisfacción. No preciso, no necesito ninguna cosa. No tengo necesidad de nada. Una falsa seguridad y una falsa autosatisfacción. La iglesia no tenía conciencia de su condición de necesidad. No tengo necesidad de nada. Pero además ellos imaginaban ser algo que querían ser o que creían ser, pero eran algo que no imaginaban que eran. Estaba orgullosa de su oro, de su riqueza, de sus ropas, de su colirio, pero era pobre, era ciega y estaba desnuda. Querían ser ricos, pero eran pobres. Creían tener las mejores vestiduras y estaban desnudos. Creían tener el mejor colirio para la vista y eran ciegos. Y ese orgullo, ese falso orgullo espiritual que ellos intentaban, era un orgullo que se contagiaba del orgullo de la ciudad donde estaban inmersos. Este mimetismo que ellos tenían. Vivían la ciudad en la iglesia. Es decir, lo que la ciudad era, la iglesia era. Como quien dice, contraían una epidemia junto con la misma epidemia de la ciudad. Ellos creían que estaban muy bien en su vida espiritual, en su vida religiosa, pero Cristo les acusa de que eran ciegos y mendigos. Mendigos a pesar de sus bancos, de sus instituciones financieras, de su prosperidad, de sus negocios. Ciegos a pesar de ese maravilloso colirio que ellos tenían para los ojos y desnudos a pesar de sus maravillosas fábricas de tejidos de lana hermosa. Es la tragedia
La tragedia de eclesiástica no se prueban a sí mismos en su espiritualidad. Y Jesús en la carta también dice que el creyente que es tibio le provoca un estado de náuseas. Te vomitaré de mi boca. Tiene más posibilidades de cambio el incrédulo. Ojalá fuese frío o tibio, o caliente y no tibio. Tiene más posibilidades aquel que no cree de ser rescatado que aquel que cree que lo tiene todo espiritualmente y que no necesita de nada y que vive en su orgullo espiritual, en su tranquilidad, de la tibieza, mimetizado con el mundo, sin sentir necesidad de ningún tipo, ni material ni menos espiritual. Nosotros como hijos de Dios, herederos de Dios, herencia de Dios, como iglesia, fuimos salvos para deleitarnos en Dios, para glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Y no ser como aquellos orgullosos espirituales que el Señor está a punto de vomitar de su boca. Pero Cristo el Señor hace un llamado a la iglesia. Aparte de estas calificaciones que les da tan serias y tan tremendas, les dice, Él se presenta como un mercader, como un vendedor ambulante, como alguien que viene a ofrecer la sanidad de esas circunstancias. En una ciudad comerciante, en una ciudad donde resaltaba por sus negocios, Él se presenta como un negociante que viene a ofrecerles vestido real, a ofrecerles un colirio que les permita ver espiritualmente, a ofrecerles la salvación. Pero fíjese que el Señor es piadoso, es misericordioso, en ese sentido lo decimos. Yo te aconsejo, Él no está dando una orden, yo te aconsejo. En forma, se presenta como lo que el profeta dice, es admirable consejero. Él podría haber, voy a usar un término en otro sentido, no el que lo usamos normalmente, crucificado a esta iglesia, haberle dicho, estás condenada. No, Él viene y les aconseja. Te doy un consejo de amor. El que es el soberano del cielo y la tierra se permite aconsejar. Y fíjese cómo es este consejero. Les dice a esa iglesia que se juzgaba autosuficiente, que se creía intachable y que estaba súper tranquila, les dice, cómprame a mí. Compra de mí estas cosas que necesitas. En vez de ser autosuficiente, la suficiencia de la iglesia debiera estar solo en Cristo Jesús el Señor. Y Él, como decíamos, se presenta como un vendedor que viene a ofrecer, dice, compra de mí oro refinado en fuego, para que seas rico de verdad. No esas riquezas que tú dices que tienes, no esas riquezas en las que te estás sustentando. Riqueza real. Cómprame vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio que yo te ofrezco para que veas. Cristo ofrece, conforme lo que ellos vivían en su entorno, está ofreciéndoles alternativa de solución, de salvación. Deja de pensar en aquello que tienes como tu base, tu fuerza, de confiar en las riquezas y en el comercio, y confía realmente en mí. Vístete con las vestiduras blancas del Cordero, aquellas que
Posteriormente saldrán en el mismo libro de Apocalipsis vestiduras blancas, aquellos que han lavado sus ropas en la sangre del Cordero. Y limpia tus ojos con este colirio que yo te doy para que veas dónde estás y hacia dónde debes ir. Ellos son pobres, pero Cristo les ofrece oro. Se creen ricos, pero son pobres, dice el Señor. Y a esa pobreza Cristo le ofrece oro. Ellos que se creen vestidos con las mejores vestiduras y orgullosos de lo que producen, el Señor les dice, estás desnudo, pero yo te ofrezco ropas. Ellos están ciegos, no ven su realidad espiritual y Cristo les trae un colirio para sus ojos. Él les advierte, les orienta, les amonesta, les exhorta a adquirir oro fino para su pobreza, vestimentas blancas para su desnudez y colirio para su ceguera. Alguien podría pensar y preguntarse, bueno, pero ¿y cómo van a comprar? Te aconsejo que de mí compres estas cosas. ¿Cómo las van a comprar si son pobres? Por cierto, el Señor tiene un precio que ninguno de nosotros puede pagar, porque es un precio que pagó Él mismo. Es de gracia. Es de gracia, de pura gracia. Como dice la Escritura, de pura gracia os he amado. El profeta Isaías da la respuesta. Dice, a todos los sedientos, venid a las aguas. A los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis vuestro dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Sí, Él está allí, ofreciendo esta mercadería a aquellos que se creen tenerlo todo. Pero no solo ofrece esta mercadería, sino que les llama a arrepentirse y a cambiar de vida. Yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. Arrepentirse significa dar un vuelco en 180 grados en lo que se está. Le está diciendo a esa iglesia, tú que eres autosuficiente, que tú que crees que lo tienes todo, tú que estás orgullosa de tus riquezas, de tus vestiduras, mira lo que yo te ofrezco. Abandona esa visión hacia abajo y mira hacia arriba. Vuélvete de tu mal camino. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Ya lo había dicho anteriormente en la Escritura. Como lo dice el libro de Proverbios, lo dice en una forma también poética, y el autor de Proverbios dice: no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues por su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Sí, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Por lo tanto, es una muestra más del amor de Dios. Esta advertencia de estoy a punto de vomitarte va ligada a este hecho. No quiero todavía hacer aquello. Te estoy dando la oportunidad. Y la disciplina el Señor siempre la ha presentado como un acto de amor. Aquel hijo que no se ha disciplinado muchas veces no se ama. Cuando mis hijas eran pequeñas,
Raquelita, que era la más chica, ¿no? Tienen 4 años de diferencia con Esther y Raquel hizo alguna maldad, no me acuerdo qué. Y la mamá la castigó, le dio un par de palmazos. Y entonces Esthercita le dice, ¿y por qué la castiga? Porque la quiero, por eso la castigo. Entonces a mí no me quiere, le digo. Entonces tuve que darle un par de palmazos a Esther también, para que no se quedara con la idea que no la quería. Bueno, esa es la verdad. Así el Señor a veces nos castiga por amor. La disciplina es un acto de amor. Porque Dios ama, Él disciplina. Porque Él ama, llama al arrepentimiento. Porque Él ama, da oportunidad de recomenzar. Por la misericordia de Jehová, dice Jeremías, no hemos sido consumidos. Si fuera por su justicia, nada. Pero por su misericordia, que es el amor actuando en nosotros, el amor de Dios, la gracia de Dios expresada en acciones de amor hacia nosotros, por su bondad, no hemos sido consumidos, porque nueva es cada mañana su bondad para con nosotros. Y Cristo invita a la iglesia a una profunda relación de comunión con Él. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. El Señor está al lado de afuera de la iglesia. Está golpeando a la iglesia, está golpeando la puerta. La puerta se abre desde adentro. Obviamente no está refiriéndose aquí al hecho de la salvación, directamente de la regeneración, como algunos pretenden, que en nosotros, en el que responde, está la respuesta de la salvación. No, la elección es divina, la soberanía de Dios es absoluta en la elección. Él está llamando a la conversión, es decir, al volverse a Él, a aquel que ha sido regenerado por Dios. Es la respuesta humana de la salvación. Abre la puerta, pero entra en una relación conmigo. Cenaré con Él y Él conmigo. No es una confesión simple de labios, yo creo que tú eres el Creador, yo creo que es el Señor, y salir adelante y después recibir aplausos y después nunca más vivir como el Señor quiere. Sino es entrar en una relación profunda, personal, individual y permanente con el Señor. Porque es una invitación personal. El que oye mi voz, el que escucha el llamado, con ese cenaré, con ese entraré en una relación, en esta comunión íntima con Él. El Señor llama a través de circunstancias, llama a través de su palabra, llama a través de la predicación del Evangelio. Aunque Él tiene todas las llaves para abrir lo que sea y cualquier puerta, sin embargo, Él toca a la puerta. Es responsabilidad del hombre abrir la puerta. Por cierto, convertirse es la parte humana del proceso de salvación, es decir, arrepentirse y por fe girar y darse vuelta hacia el Señor y seguirle. Y es una llamada insistente. Yo estoy aquí en la puerta y estoy llamando. Y quiero cenar contigo, quiero tener intimidad. En el Oriente esta expresión se entendía muy claro. No cenaba cualquier persona con cualquier extraño que venía. Cuando alguien invitaba a su mesa a alguien y compartía la cena, estaba intimando con él. Estaba entrando en una relación y nosotros somos invitados por el Señor, pero aún más Él nos ha invitado a las cenas del Cordero, que vendrán descritas más adelante en este libro y también las menciona en los Evangelios. Es establecer una comunión cercana, una relación. Por cierto, la carta termina con las promesas de Cristo hacia su iglesia. Al que venciere se sentará conmigo en mi trono,
como yo he vencido y mi Padre me ha sentado en su trono. Por cierto, el poder del Señor llega hasta esa instancia de poder cumplir esta promesa. El que venza se sentará conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Hermanos, la tibieza espiritual desagrada al Señor. La hipocresía, el cristianismo vacío, la falsa espiritualidad, el cristianismo nominal, son vomitivos, son repugnantes, le causan náuseas a Dios. El diagnóstico del Señor es certero y es aplicable a cada uno y a todos, en todos o en algunos de estos aspectos. Usted que dice tenerlo todo y que no necesita nada, usted que se cree sabio, que se cree bueno, que se cree justo, usted que se siente mejor que el otro. ¿Qué tal nosotros? ¿Qué tal usted? ¿Pasa el escrutinio del Señor? ¿Hay conformidad espiritual con su estado? ¿Es tibio? El Señor quiere corazones ardientes, como Calvino. Te doy mi corazón, oh Dios, voluntaria y ardientemente. Voluntaria y ardientemente. Cantamos otras veces, te doy mi corazón. ¿Qué queremos decir con eso? ¿Es nominales de los labios para afuera o es realmente un sentir de nuestro corazón y de nuestra intimidad? El Señor quiere entrar en una relación íntima, cenar contigo, con cada uno, y llama, y viene, y espera. Hay promesas de gran bendiciones para los que oyen y hacen lo que el Espíritu advierte y dice a las iglesias. No podemos dejar al Señor esperando en la puerta. Hágalo parte real de su vida. Entre en una relación íntima con Él de verdad. Entonces, la tibieza se transformará en calor, en ardor, en fervor espiritual para la honra y la gloria de Dios. Que el Señor nos bendiga.